y obviamente pues con exposición de motivos y el proyecto de acuerdo se eleva a él para su conocimiento y con las decisiones que tome en función de la fijación del salario, el dictamen razonado, que él tendrá a la vista, ¿verdad? Ya podrá él tomar la decisión que considere, que ya quede conformidad con la ley. Quien fija el salario mínimo pues es la máxima autoridad del país en el organismo ejecutivo. ¿Y cuál es el razonamiento del sector trabajador y del sector privado? El sector privado. En cuanto a los montos. En cuanto a los Eso es lo que montos, necesitamos saber. bueno, el sector trabajador solicitó en su momento que el salario fuera de 200 quetzales diarios para un total para las actividades agrícolas. El dato que ellos enviaron, trasladaron es para las tres actividades económicas. 0.07% de incremento. Y la circunscripción económica 2, 1.5. E hicieron pues algunas proposiciones en particular, pero en montos esa es la cantidad. Para ver el tema, el 3.07% sería en función de lo vigente actualmente. Sí, así es. Sería la base del salario mínimo actual. Entonces vamos a hacer la 3.374.42 por, vamos a ver, es que aquí es por circunscripción, ¿no? 3.551.86 por 3.07. Sería en el video 3. Quetzales, .63 diarios. Y para el sector económico 2 sería 1.68 diarios promedio. En este caso, bueno, buenos días, señora viceministra. A ver, el tema de las circunscripciones surgió como una propuesta, digamos, que era algo que se había propuesto en el gobierno de transición de Maldonado, cuando se dio toda la crisis esta de gobernabilidad, que incluso ya le daba algo en una tarima una vez cuando quiso presentar esto en el Progreso. Era un tema como de flexibilizar las relaciones laborales y el tema salarial en el resto de departamentos, digamos los 21 departamentos que conforman el país. Y por eso cuando vemos el tema salarial es muy desigual lo de la ciudad con el tema de los demás departamentos. Había una justificante que usó el gobierno de Yamatei, porque esto finalmente lo termina de acentuar el gobierno de Yamatei, que era porque
en el área rural habían condiciones diferentes de vida, que la vida era más barata y no sé qué cosas más. La pregunta en este caso, señora viceministra, es que si de parte de este gobierno ha habido o ya alguna discusión relacionada, se van a mantener las circunscripciones, se va a dar marcha atrás, se va a proponer un nuevo modelo en este sentido, porque si no, básicamente se estaría tratando de acentuar esa lógica de vulneración de derechos laborales y de ingresos económicos en este sentido, porque digamos la circunscripción 1 es básicamente todo el departamento de Guatemala y la circunscripción 2 serían todos los demás departamentos y municipios del país. Y por eso las cuentas que está haciendo el diputado Blanco, imagínense 1.68 diarios de incremento, un quetzal con 68 centavos de incremento en la circunscripción 2, es una vergüenza, digamos, esa propuesta incluso, pero la cuestión es que si se va a romper esa lógica que viene, si se va a mantener, bajo qué criterios, o si se va a hacer un nuevo planteamiento relacionado con este tema, las circunscripciones, señora viceministra. Bueno, para ponerlos en contexto, de conformidad con el acuerdo gubernativo 1319, la Comisión Nacional del Salario es un órgano técnico y consultivo de las comisiones paritarias y también es asesor en la política de salario para el Ministerio de Trabajo. Las actuales circunscripciones económicas fueron establecidas conforme al acuerdo gubernativo 285-2021 del 21 de diciembre del 2021. Y para poder ellos delimitar, porque esto fue, como usted bien dijo, en la administración anterior, pues tomaron en cuenta en su momento el nivel de los salarios mínimos que debían incluirse según las necesidades de los trabajadores, establecieron cuáles eran las estadísticas entre el área rural, el área urbana. En el considerando 3 de este mismo acuerdo está también el tema de cuando el sector gobierno propuso a la Comisión Nacional del Salario las circunscripciones. Y ahí están los argumentos, justamente en este acuerdo. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que la Comisión Nacional del Salario es un espacio tripartito donde ahí sí que se establece el sector empleador, el sector trabajador y el sector gobierno. Nosotros como sector gobierno somos una parte de ese tripartito. En el contexto de lo que se dio en la Comisión Nacional del Salario, hay que también tomar muy en cuenta algo. El acuerdo del año 2021. En este año 2024 tengo entendido que empezaron a regir las circunscripciones en el 2023. Estamos en un segundo año de haber implementado las circunscripciones. Entonces, el próximo año, que estaríamos en los 3 años, que técnicamente para que algo pueda ser evaluado, debe de por lo menos tener un proceso de 3 a 5 años para ver los resultados. Porque uno de los... Solo para entender, ¿verdad? Es decir, no las van a cambiar ustedes. De conformidad con la Comisión Nacional del Salario, este tema puede ser objeto de abordaje el otro año, derivado de la temporalidad que tiene hoy por hoy las circunscripciones económicas, la 1 y la 2. Sí, pero mire, dos cosas. Uno es, el gobierno es una tercera parte, ¿verdad? Yo no creo que las organizaciones trabajadoras se vayan a oponer a esto. Es decir, aquí lo que se le está dando es más tiempo al sector privado, al sector empleador, para no hacer el cambio y regresar a una sola circunscripción. Es que vean, y creo que es importante que se tenga claridad en cuanto a los alcances de las propuestas que hay para el salario mínimo del próximo año. Estamos hablando que el sector empleador está planteando para la circunscripción 1, ¿verdad? Un salario agrícola de un incremento de 109 quetzales, que al final de cuentas son 3.63 quetzales diarios.
Para el no agrícola está planteando 111.58 quetzales, 3.71 quetzales de incremento diario. Exportadoras de maquila y maquila están planteando 106.63, 3.42 quetzales diarios, es decir, es una miseria, ¿verdad? Pero si nos vamos a la circunscripción 2, aquí todavía es más patético el escenario. El salario agrícola se incrementaría únicamente 50 quetzales mensuales, es decir, 1.68 quetzales diarios. El no agrícola se incrementaría 52 quetzales mensuales, 1.70 diarios, y el de actividad exportadora y de maquila, 43.57, es decir, 1.58 quetzales diarios. ¿Con eso qué va a comer la gente? ¿Con eso qué va a comprar la gente? ¿Con eso qué va a consumir la gente? Si la canasta básica anda por las nubes y la amplía todavía más. Ahora, viceministra, ¿cuál es la propuesta del gobierno? La propuesta del gobierno fue técnicamente analizada, por eso me acompaña hoy el director de Estadísticas Laborales, y la propuesta del MINTRAP, bueno, no del MINTRAP, del sector gobierno, como tal, fue de un 10%. Consideramos que para todas las circunscripciones económicas y las actividades económicas. Pero el 10% general. Así es. Porque, el 10% general, digamos, para todos. Porque se analizó el tema de la meta de inflación, la proyección media de crecimiento económico proyectado para el 2024 y la recuperación gradual del poder adquisitivo del salario mínimo. Porque nosotros tuvimos a bien analizar cómo el salario mínimo se fue incrementando o limitando desde el año 95, porque es a partir del año 95 que se incorporan las dos actividades económicas, la agrícola y no agrícola, y en el 2008 se incorpora la de exportadora y de maquila. Sin embargo, nosotros vemos, por ejemplo, en esta tabla que tenemos acá, que inclusive me puedo permitir compartírselas, por favor, para que ustedes la vean, el comportamiento que tuvo el salario mínimo. Tenemos aquí. Vemos que en los últimos años, por ejemplo, por favor, gracias. En los últimos años no hubo, inclusive está a cero, la propuesta de los incrementos significa que no hubo ninguna aplicación de ninguna fórmula. ¿Y qué pasa en términos técnicos? Cuando no se aplica o no se aumenta el salario, el poder adquisitivo del salario real se va perdiendo. Entonces, y se pudo establecer que entre el año 2008, si no estoy mal, exacto, del 2018 al 2024 hubo una reducción del poder adquisitivo del salario del 6 al 13%. Entonces, de acuerdo a la propuesta técnica que se hizo de parte del gobierno, se quiere empezar a recuperar ese poder adquisitivo. Y ahorita, con esa proyección, tomando en cuenta estos aspectos, consideramos que se puede aumentar, empezar a aumentar gradualmente el 2.5% de esa parte. Bueno, viceministra, la tónica un poco de este gobierno o de algunos ministerios ha sido como tratar de legitimar algunas acciones del gobierno anterior, y entre esas está el tema de las famosas circunscripciones. Nosotros no vamos a estar de acuerdo, digamos, en el modelo tal y como se ha ido implementando. Puede ser que sea funcional, digamos, en este sentido a partir de otras acciones productivas, pero nunca se ha pensado en otras cuestiones innovadoras de producción productiva. Entonces seguimos como premiando a una parte del sector privado en que siga de una u otra forma haciendo explotación laboral, porque ese es el nombre que hay que poner. Porque el Ministerio de Trabajo nunca se ha ido a querer meter a las fincas de ningún tipo. Siempre cuando uno les dice, mire, vayan a hacer inspecciones a las fincas de condiciones laborales, siempre salen huyendo.
o terminan en acciones de corrupción en muchos de sus delegados departamentales. En muy pocos de ellos yo confío porque hemos tenido experiencias de muchos tipos. Entonces estas circunscripciones básicamente surgieron de un acuerdo. En aquel momento el ministro Rodrigo Pellecer, que lo que menos hizo ese ministro de Trabajo fue proteger los derechos laborales en el país. Más bien parecía un gestor de algunos sectores para vulnerar derechos laborales en ese sentido. Y aparte se dedicó a hacer compras de vehículos a lo loco, bajo un ministerio como el Ministerio de Trabajo, que tiene una flotilla ahora de 60, 70 vehículos que compró solo esa administración en aquel momento. Pero en este sentido, ministra, está bien, viceministra, está bien que quieran evaluarlo dentro de 3 años, pero ya debería de haber entonces una propuesta sólida de parte del Ejecutivo relacionada con qué lo van a complementar o qué otras acciones económicas van a venir de cara a poder hacer funcionar este modelo y no ver este tipo de cuestiones que son indignantes, que a un trabajador le vayan a decir, mire, usted la propuesta del sector es que le van a aumentar 1.68 quetzales diarios. ¿Qué va a comprar un trabajador o trabajadora con un quetzal 68 centavos? Ahora ni siquiera un quetzal de tortillas. Casi que para comprar 3 tortillas ahora alguien tiene que invertir 2 quetzales. Entonces, ese tipo de situaciones son las que dan pena, y si sigue el modelo de las circunscripciones tal y como está diseñado en este momento, va a ser infuncional en todos los sentidos, y toda propuesta que pueda venir en función de la cuestión salarial se va a quedar limitada porque no hay otros complementos en ese sentido. Y lo que quería preguntarle también, viceministra, es si esta propuesta del 10% ha sido una discusión del Consejo de Ministros, del presidente en Consejo de Ministros, porque este 10% habrá que discutir cuánto implica y qué refleja realmente en los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, pero el poder adquisitivo no necesariamente solo es incrementar salario, porque si no estaría usted inflando en determinada cantidad, pero cuando vaya el trabajador y trabajadora a comprar al mercado, al final, casi que al mismo nivel que sube el salario mínimo, suben los costos de la canasta básica, porque no hay acciones afirmativas por parte del Ministerio de Economía, por ejemplo, de algunas políticas de ajuste económico que permitan que ese poder adquisitivo realmente se refleje. Y el otro tema que tiene que ver con servicios públicos de calidad, educación, salud, porque si no, usted va a proponer el 10%, pero ese 10% se va a diluir al momento que el trabajador y trabajadora lo reciba. Entonces, esta propuesta, viceministra, es una propuesta del presidente en Consejo de Ministros, y si eso viene aparejado con otras medidas de parte del organismo ejecutivo para que realmente eso, el 10% o lo que se vaya a fijar en salario, tenga un impacto real en la vida de los trabajadores y trabajadoras. Respondiendo a su pregunta, dada la etapa en la que se encuentra hoy por hoy el dictamen razonado que la Comisión Nacional del Salario remitió a la señora ministra, esto no ha llegado al ámbito de competencia del señor presidente y menos aún del Consejo de Ministros. Está actualmente en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a la espera de los comentarios que pueda remitir la Junta Monetaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Yo tal vez me permitiría, en cuanto a las circunscripciones económicas, precisamente hay que considerar, y era justamente un razonamiento que nosotros dentro del sector gobierno hicimos, los actores que se encuentran dentro de la Comisión Nacional del Salario nos avanzaban en tiempo, por ejemplo, porque nosotros estábamos en este año. Sin embargo, sí es necesario hacer un análisis y de hecho una propuesta del sector gobierno al interno de la comisión para que fuéramos más proactivos todos los sectores, porque aquí no es ni solo el sector gobierno, ni solo el sector trabajador, ni solo el sector empleador, porque tenemos que también tomar en cuenta la productividad, la competitividad. ¿Cómo estructuraron ustedes esa propuesta del 10%? Si me permite, señor diputado, por eso me acompaña el licenciado Julio Hernández, nuestro especialista y técnico, para que él pudiera exponerles cómo lo hizo. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, en cuanto a lo que se consultó ahora,
nosotros precisamente previendo que llegaría el momento en que el sector gobierno haría una propuesta y que según sabemos, el sector gobierno no ha llegado a una propuesta a la Comisión Nacional del Salario desde hace 10 años, entonces pues es la primera vez desde ese entonces que se presentó una propuesta desde el sector gubernamental. Hicimos algunas estimaciones del salario mínimo real, eso es decir, quitando las implicaciones que tiene la inflación y poder comparar a lo largo del tiempo el poder adquisitivo del salario mínimo fijado. Y ahí establecimos pues, que en los últimos 8 años hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo que iba desde el 6 al 13%. Entonces, como sector gubernamental, vimos la necesidad de que la política para esta propuesta debería ser la recuperación de ese poder adquisitivo perdido en los últimos ¿En años. función del poder adquisitivo en relación a aquí? Sí, el salario mínimo respecto al, ya quitando los efectos inflacionarios, base de diciembre de 2023, del IPC de diciembre de 2023. Ese fue lo que utilizamos como base para hacer los cálculos del valor comparativo que podría tener el salario mínimo a lo largo del tiempo, es decir, ya que se pueda comparar, porque si uno compara el salario mínimo nominal todos los años estaba igual o sube un poco, pero ya quitando esa parte de inflación se obtiene el salario mínimo real. ¿El salario mínimo real que les tiró la forma? Sí, bueno, el último establecido para este año en el sector no agrícola era de 3.258.2. Estos son datos públicos que tenemos en la página web del Ministerio de Trabajo también, y ahí se pueden descargar como tablas. Ahí, si esto se compara con el valor a 2018, que era de 3.486.5, el valor real del salario mínimo. Entonces aquí tuvimos una pérdida del 6% del poder adquisitivo. Y el más bajo, por decirlo así, es el de Maquilas de la circunscripción económica 2, que pasó de 3.188.75 a 2.812, digamos en términos reales. Y esto significó una pérdida de poder adquisitivo del 13%. Entonces, con base a eso, nosotros hicimos una propuesta técnica, también intuyendo o calculando, estimando de las implicaciones de un incremento de este tipo, un incremento del 10%, y esta se compuso, 4 puntos porcentuales correspondieron a la meta de inflación del Banco de Guatemala, 3.5 a la proyección de crecimiento económico proyectado para 2024 y un 2.5% como política de poder de la recuperación gradual del poder adquisitivo del salario mínimo. Estos fueron los criterios que nosotros tuvimos en cuenta para hacer la propuesta. Aquí siempre haciendo la salvedad que no todo el crecimiento económico se adjudica a la productividad laboral, eso lo teníamos claro, pero es parte de esa recuperación del poder adquisitivo que se tiene que tener, tomando en cuenta también lo que define el Código de Trabajo, porque es otra cuestión que nosotros tuvimos en cuenta para hacer una propuesta de un incremento equilibrado. Porque ustedes ven, no podemos nosotros como sector gubernamental criticar las propuestas de los otros sectores, pero están en polos opuestos. Nosotros buscamos hacer una propuesta equilibrada de ese 10%, tomando en cuenta las necesidades de los trabajadores, pero también las capacidades económicas de las empresas. Incluso pues algunas podrán tener más capacidades y otras menos, pero este incremento, tal como está fijado actualmente o como funciona el sistema de salarios mínimos, aplica para todas las empresas. Entonces tenemos que tener en cuenta las capacidades económicas o las diferentes capacidades económicas que se pueden tener. Y aprovecho tal vez para comentar un poco sobre la parte de las circunscripciones económicas. Creo que como parte del sector gubernamental podemos incluir dentro del plan estratégico, así será, la discusión de la forma en que se fijan los salarios mínimos. Ya discutir de manera tripartita si es la mejor manera, digamos, actividades económicas agrupadas en no agrícolas que involucran una serie de actividades económicas que cada uno pues tendrán productividades diferentes, como ustedes lo sabrán, y pues llevar esa discusión a ese nivel y ojalá en algún momento ya discutir ya una política salarial del país. Eso también. La brecha entre el salario mínimo actual y la canasta básica es alrededor de 700 quetzales. Estamos hablando de una canasta básica de alrededor de 4.300 quetzales mensualmente y estamos hablando de un salario básico
mínimo de 3.600 promedio. ¿Por qué no dar ese salto a equilibrar el salario mínimo al costo de la canasta básica? En el entendido, como aquí el tema es, en el entendido que si se equilibra eso, los años subsiguientes, pues solo se iría haciendo como el equilibrio del incremento porcentual que existiera de la canasta básica o el tema inflacionario, que es el que se utiliza. Es decir, no se necesitaría por ejemplo, el incremento del próximo año no podría ser más del 5 o 6%, pero sí haríamos un salto cualitativo y cuantitativo en el tema de incrementar. Para esto la propuesta tendría que incrementarse alrededor de un 18%. Viendo el recorrido histórico, los años en los que más incremento ha habido al salario mínimo fue el año 2001. Aquí estaba el presidente Portillo, me imagino, del 15.7%. Luego está el año 2003, que hubo un 16% de incremento. Ya es su último año. Luego está el primer año del presidente Berger con 21.3%. Solo para aclarar, ahí está fijado según recordar que el salario del 2005 todavía lo fijó el gobierno último anterior. Sí. Y luego hasta el último año de Colón, que fue del 13.8%. Y después 7, 4, 5, 5, 4, 5, 3, 0, 0, 0, 4. El gobierno del Patriota hasta el Yamate. Sí. Que nunca hubo un incremento real. Entonces, aquí hay una brecha que se ha venido acumulando, ¿verdad? Y ese 10% no cubre la brecha que se ha venido acumulando inflacionariamente, y sabemos que los parámetros de inflación en Guatemala también se han manejado políticamente. Solo el 2021, 2022 pasamos la brecha de los 2 dígitos y el banco y el INE nunca reconocieron de que se pasaron la brecha de los 2 dígitos en un año, ¿verdad? Deberíamos de proponer eso. Nosotros esperaríamos esta cuestión, una equiparación, en el entendido esto, de que si se incrementa ahorita, para equiparar el salario mínimo al costo de la canasta básica, lo que se gana hacia adelante es ir tratando de mantener el costo inflacionario como el incremento, y eso ya daría una pauta. ¿No han pensado en eso? Muchas gracias, diputado. Creo que es un elemento a tener en cuenta y lo tomaremos en cuenta para ver las implicaciones que tendría también pues económicamente y socialmente, y hacer, yo creo que es una cuestión a considerar. Y nosotros, según los registros que tenemos como para hablar de la canasta básica, recordar que ahora el INE, la propuesta, o bueno, la forma en que lo está calculando es per cápita, y nosotros hicimos un cálculo del costo por hogar, pero tomar en cuenta que en un hogar puede haber más de una persona, etc. ¿no? Sí, pero mire, Sí. el chanfle ese, además que es una barrabasada la que ha hecho el INE, que el gobierno no la ha querido cambiar. De todos modos, usted lo tiene que ver con el promedio de miembros de un hogar. Y el promedio de miembros de un hogar en Guatemala anda en alrededor del 4.8% actualmente. Y de ahí que vienen los 4.300 más o menos de costo de canasta básica para un hogar. Este tema de que usted le diga que con 858 quetzales usted va a comer todo un mes 3 tiempos, y si se refracciona serían 5 tiempos diarios. No sé ni dónde se lo saca ahí, y es una cuestión muy ampliada, ¿verdad? Y yo pensé que este gobierno
que se dice con una vena social más amplia, iba a corregir esa fórmula que ya de por sí en la época de... Y a ver si no van a querer poner el superintendente al que hizo el cambio de la reforma, porque por ahí tienen los papeles metidos, que hizo el cambio de la reforma maliciosamente para beneficiar al sector privado, los cálculos del costo de la canasta básica. Nosotros les solicitaríamos eso, que el incremento al salario mínimo este año sea un incremento que compense la brecha que existe entre el salario mínimo actual y la canasta básica actual, calculada por hogar, que es un alrededor de 4.300 quetzales. Entonces estamos hablando de que se necesita hay que cerrar esa brecha de alrededor de 700 quetzales, que les va a incrementar un 18% el tema del salario. Sí, es que, mire, viceministra y licenciado Julio Hernández, el problema es que estamos haciendo cálculos en relación a cifras que están alteradas, en este caso, digamos, todo lo que está en el INE, por lo menos todo lo que, la data que dejó el gobierno anterior con todos los cálculos, tienen algún nivel de manipulación, están mal hechos, y aquí ha habido 2 o 3 citaciones relacionadas con eso, donde se les ha indicado incluso dónde están los errores de los cálculos y cómo fue la manipulación en este sentido. Hay un tema de datos versus realidad de la población. Incluso aquí le hemos dicho el tema de que un guatemalteco, y se lo digo con todo respeto, viceministra, hasta los mismos guardas de seguridad de la torre empresarial pasan por esta situación. Compran un chicharrón de aquetzal, 2 chicharrones de aquetzal, un quetzal de tortillas y una agüita de esas de a 3.50, para no gastar más allá de 10 quetzales en el tema de una cuestión de alimentación. Entonces, eso no es parte de la cultura. No sé en qué cabeza cabe que un funcionario diga que eso es parte de la cultura guatemalteca. Eso es parte de las necesidades y el tema del desequilibrio que hay de ingresos versus costo de la canasta básica o los costos de la vida en este sentido. Pero en base a eso es que han estado haciendo una serie de cálculos que finalmente lo único que demuestran es que no hay una propuesta basada en la realidad de la población guatemalteca. Lo que hay es una manipulación de datos en varios aspectos que no permite que hacer una propuesta real basada en la calidad de vida de la población guatemalteca. Por eso es que siempre hemos insistido que estamos también claros, no todo es incrementar salario, también debe haber otras medidas de corte económico que debe hacer uno, que bajen los costos de la canasta básica, servicios de calidad, educación, salud, para que entonces de esa forma también parte de lo que está destinado o que están destinando hoy por hoy los trabajadores y trabajadoras puedan servir para para incrementar el poder adquisitivo en este sentido. Pero es eso, señora viceministra, y por eso siempre desde esta bancada vamos a pedir cuestiones que vayan en el marco de la coherencia y que vayan basados en la realidad que vive la población guatemalteca. Yo no estoy en contra de muchos aumentos, de hecho el Ministerio de Trabajo irónicamente es uno de los ministerios que tienen los peores salarios de la administración pública. La ministra de Trabajo es una de las ministras que que gana más un asesor en el MAGA que la ministra de Trabajo en el país, pero hoy por hoy, por ejemplo, una de los argumentos que me daba la gente de Recursos Humanos, por ejemplo, para los incrementos en el MIDES, era también el tema del poder adquisitivo. Y ahí lo que hicieron fue dar entre 500, 1.000 y 5.000 quetzales de aumento. O sea, ahora un director pasó de ganar 20.000 a ganar 25.000, 5.000 quetzales de aumento. Y hay otros en renglones presupuestarios. Ahí en el MIDES recibieron un aumento entre 500 a 1.000 quetzales. Entonces, ¿por qué no pensar en esa misma lógica? En los trabajadores y trabajadoras, aquellas que incluso son los que tributan para sostener la economía de este país. Entonces, a eso es a lo que le apuntamos realmente, señora viceministra. Y ya lo decía el diputado Blanco, tenemos un gobierno de corte social, pero eso no solo se debe quedar en discurso, sino también en acciones. Yo valoro y creo que es positivo que ahora ya tengan inicialmente una propuesta del 10%, pero si esto no va en un incremento que realmente
pueda equilibrar los costos de la canasta básica con el salario mínimo. En tema de ingresos, vamos a volver a tener esa brecha y vamos a seguir teniendo la queja recurrente de parte de la población porque no está fijado en relación a la calidad de vida y la realidad de la población, sino que a números que muchos de ellos no están hechos de forma técnica, sino que fue únicamente para favorecer ciertos sectores, y por eso es que ustedes tienen propuestas descabelladas como estas de incrementar un quetzal 67 centavos diarios al salario mínimo. Eso les debería dar vergüenza a algunos sectores en este país. Señor Smith. Realmente me ha parecido muy interesante estar en esta mesa en función de hacer esas reflexiones en torno al salario mínimo. Sin embargo, también es oportuno señalar que para poder tomar decisiones y las mejores decisiones debemos contar con datos. Para uno elaborar una propuesta técnica, los datos son fundamentales. Si lo que usted tuvo a bien exponernos con respecto al INE, pues ya serán las autoridades correspondientes para que promuevan lo que tengan que promover para realmente actualizar esta información de acuerdo a la realidad guatemalteca. Pero nosotros como Ministerio de Trabajo, y en este caso en particular como sector gobierno dentro de la Comisión Nacional del Salario, se hizo la propuesta técnica de acuerdo a los datos que teníamos, porque no podemos hacer una propuesta técnica sin tener un sustento, sea este de corte positivo o de corte negativo. Entonces eso no está en nuestras manos como sector gobierno dentro de la Comisión Nacional del Salario superarlo, pero sí está dentro del gobierno central en un momento dado. Entonces ya harán los análisis respectivos. Y por otro lado... Sí, pero mire ahí, viceministra, un dato duro, es el costo de la canasta básica. Y ese no es inventado, que está subvaluado actualmente, que es lo que le dijo el colega Chic. Es decir, ni siquiera está calculado en términos reales. Ustedes lo que están utilizando es el valor inflacionario, y el valor inflacionario acumulado realmente ha sido maquillado por las autoridades del Banco Central. Aunque diga así, no, pero es la verdad, nosotros eso sabemos. Igual, como le decimos, pero un dato duro es el costo de la canasta básica. Es un dato duro. Mire, hagamos cuentas de qué es lo que representa para una persona los 3.171 quetzales que está ganando mensualmente una persona que compra con eso. Sí. Nosotros, como comentaba, tenemos un cálculo del costo por hogar, digamos, de la canasta básica y de la canasta ampliada. Ninguno de los salarios mínimos fijados para este año cubre la canasta urbana. No se cubre. Con el 10% probablemente se vaya, pero, o sea, a ese dato duro, ¿no? Sí, pero mire, es que también nos llevaron a ese tema de que ahora hay canasta básica urbana y canasta básica rural. Y por familia. Sí, y ahora ya no es por hogar, sino que ahora es per cápita. ¿Va? Le digo, ahí hay una intencionalidad de quienes han estado fundamentalmente en el INE los últimos 8 años con una conducción en la que la representación del Estado se ha ganado a intereses del sector privado, eso lo tenemos claro. Entonces cambiaron la fórmula, pero aún así, habiendo cambiado la fórmula de cálculo de la canasta básica a la baja, la brecha entre salario mínimo y canasta básica anda en alrededor de entre 600 y 700 quetzales mensualmente. Ese es el salto que tenemos que dar, menos como para compensar con una canasta básica que incluso está subvaluada en términos reales. Aquí está el tema de personas, esto. Urbana 858, 93.40 y en la rural 692.70, que no sé quién jodido le dijo al INE que eso costaba la vida en el área rural con todas las brechas de desigualdad existentes en la rural. Ya yo quisiera vivir en una familia, por ejemplo, en Alta Verapaz,
viviendo con 692.70 día por persona. Eso es una cuestión irreal en este sentido. Entonces, por eso es la preocupación de que nuevamente el salario mínimo no alcance a cubrir los costos de la canasta básica, al menos para que de esa forma pues se pueda equilibrar y que realmente la población sienta que tiene un nivel de respuesta para poder sobrevivir en este país. Entonces quizás a partir, y que eso incluso, señora viceministra, va aparejado con el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque entonces necesitamos más inspectores, hoy por hoy, porque les juegan la vuelta. Yo he tenido a la inspectora general, por ejemplo, con el tema de los guardias de seguridad. Los guardias de seguridad no están ganando ni siquiera el salario mínimo, pero a ustedes sí les reportan los contratos, indicando que tienen salario mínimo, pero no hay una verificación real si eso está pasando o no. Eso como un ejemplo pues, de esta parte, que son trabajadores que están afectos a este tipo de situaciones de los salarios. Entonces, ese tipo de situaciones, señora viceministra, es lo que realmente quisiéramos que se recoja en la propuesta que pudiera venir de parte del Ejecutivo, digamos, en este sentido, para llevarlo a esa Comisión Nacional de Salarios, que si no se ponen de acuerdo, le va a tocar al presidente finalmente dar ahí el banderazo relacionado con cuál sería el aumento salarial para este año, en este caso. Seguramente no se van a poner de acuerdo, que eso es histórico, ya se sabe de cajón que nunca se ponen de acuerdo en el tema del salario, que ese es el jueguito también que se tiene para no incrementar realmente el salario a los trabajadores y trabajadoras en este país. Pero creo que desde el Ejecutivo sí, desde ahora se puede construir una propuesta de que si no se ponen de acuerdo, esa debería ser la que se apruebe a fin de año para que los trabajadores tengan esa respuesta que tanto necesitan hoy por hoy y que están esperando, sobre todo porque ya no se puede, en este país ya no se podía vivir, ahora apenas si se puede sobrevivir. Solo para ilustrar a la gente que nos está viendo, viceministra, el incremento sería el salario mensual y se mantendría la bonificación de 2.50. Así es, Efectivamente, así es. para que la gente. Entonces, el incremento del 10%, ¿a qué se lo está calculando? ¿Al salario total o al salario mensual? El salario base, salario mensual, sí. Que ahí entonces ya baja el impacto, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar de 3.600 a hablar de 3.300, ¿verdad? Para que lo vean, ¿verdad? O pueden ver eso. ¿Por qué no plantear una compensación de incrementar a un 13-14% el salario mensual y lo que resta, incrementar una bonificación incentivo para ir acortando esa brecha? ¿Cómo se va a calcular el tema para el tiempo parcial? Para el trabajo que hay de tiempo parcial. ¿Cómo se calcula el salario mínimo? Bueno, actualmente se han manejado dos criterios en cuanto al salario parcial, a tiempo parcial, que es de conformidad con el convenio 175 de la OIT, y básicamente se han tenido dos posturas. La primera es en función de que si una persona trabaja menos de las 8 horas diarias, en este caso diurnas, de las 6 horas nocturnas, en menos de las 6 horas, ya estamos en un trabajo parcial. Puede trabajar 1, 2, 3, 5, máximo, por ejemplo, en la diurna, de 7 horas. Ese es un criterio. Y en el tema, y la otra postura es por días, que dentro de la semana, una persona que trabaja 4 días, por ejemplo, no los 5 de la semana, ya es trabajo parcial, a tiempo parcial. Entonces, el cálculo de esto tendría que hacerse de conformidad con ese incremento que en su momento se vaya a decidir. ¿Cómo se aplica actualmente? ¿Cómo se aplica actualmente? El criterio que se tiene actualmente, si no mal recuerdo, estoy bajo juramento, es por día, si no estoy mal. O sea, es lo que se gana por día de acuerdo a lo que se regula, y el salario mensual. O sea, el salario mensual dividido por día, el número de días. El salario
mínimo tiene una subdivisión de costo hora, y ese costo hora se aplica al tiempo parcial. No quiero decirle una información. Averígüeme eso, porque eso sí nos Sí, interesa. si usted lo le necesita, digo con gusto se lo puedo hacer llegar. Porque es usted va a parte del tema, porque ¿qué está pasando con toda la gente que trabaja a tiempo parcial? O sea, esto no implicaría, y entonces el sector empleador se iría más por crear trabajo parcial que jornadas laborales normales, ¿verdad? Pero que le averigüen ese dato, porque ese dato sí me interesa. Con mucho gusto, señor. El otro dato es, ¿cuál es la PEA actual del país, viceministro? Ahí voy a tener la ENCOVI última sacó unos buenos datos, ¿verdad? Se me desordenó aquí, pero creo que aquí está. Solo está en términos de millones de porcentajes. Sí, actualmente los principales indicadores del mercado laboral 2023 nosotros lo tenemos como base Está del mejor lo de COVID, la ENCOVI, sí. el ENCOVI 2023. Estamos en un 74%, vamos a ver acá. Sí, mejor. Sí, bueno, actualmente según la ENCOVI teníamos 17 millones de personas aproximadamente. De estas 74.7% están en edad de trabajar, es decir, 3 de cada 4 guatemaltecos en la circunscripción económica 1 estaban en edad de trabajar. A nivel nacional es 66.3, 2 de cada 3 personas. De estas de personas en edad de trabajar, el 66% está incorporada en el mercado laboral en circunscripción económica 1 y el 59% a nivel nacional. Es decir, hay un 41% ahí de población en edad de trabajar que no estaba trabajando. Eso puede ser por diferentes causas, pero nosotros lo hemos visto en baja participación de las mujeres en el mercado laboral. Ese es otro tema a discutir. Y la tasa de ocupación según la ENCOVI a nivel nacional, es decir, la tasa de empleo que le llaman también, en un 98.3%. O sea, podríamos decir que estamos en el pleno empleo, pero hay un montón de cuestiones que podemos discutir también sobre esas cifras. ¿Sabe por qué da ese dato? Yo se lo voy a decir. Porque primero el guatemalteco y la guatemalteca son muy trabajadores. Y ahí, cuando usted analiza y le pregunta a la gente cuál es el plazo o el tiempo que la gente pasa desempleada cuando deja un empleo o es despedida de un empleo, el promedio en Guatemala es uno de los más bajos a nivel mundial. El guatemalteco pasa desempleado más o menos 15 días promedio. Pero no es porque aquí sobre el empleo. Es porque cuando usted le pregunta al trabajador o a la trabajadora qué hace después que usted deja un empleo, o lo cesan de un empleo, la gente dice, pues yo busco un trabajo y me empleo rápidamente. ¿Y cuánto tiempo le lleva? 10, 15 días. Pero hay una pregunta complementaria, y es, ¿y en qué tipo de empleo tiene? Para ver si hay subempleo o no. Y la gente lo que le dice, yo me empleo en lo que caiga, en lo que sea. Si la gente sale, de repente la gente, a mayor escolaridad, mayor es el plazo y el tiempo de desempleo. Eso sucede así. A menor escolaridad, menor el plazo de desempleo. La gente busca cómo ganarse la vida, ¿verdad? Y por eso salen esos datos que dicen 98%, es por eso. Pero, ¿cuál es el trabajo formal, el porcentaje de trabajo formal que tenemos? Sí, bueno, según estas cifras, a nivel nacional es del 29.7%, el porcentaje de empleos. No, ahí se da de personas ocupadas en el sector formal, porque ahí hay que hacer la salvedad entre empleo informal y sector informal. ¿Qué es donde se paga el salario mínimo? Sí, y de esos, en la circunscripción económica 1, la formalidad llega al 50.6%, y en la circunscripción económica 2 está en un 23%. Entonces eso nos habla, y tal vez para complementar, y como es parte del trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Trabajo, de modernizar y llevar nuevos conceptos sobre las estadísticas del mercado laboral y del mercado de trabajo, es mencionar precisamente
cómo se calcula ese porcentaje de empleo, porque hay una pregunta que se le hace sobre si se recibió o estuvo ocupado en alguna actividad al menos una hora en la semana anterior. Entonces eso también amplía el margen de ocupación, pero estamos nosotros construyendo y trabajando en llevar y discutir a más profundidad qué se refieren o a qué significan estas cifras y llevar nuevos conceptos también sobre cómo es el mercado laboral en Guatemala. Sí, la COVID es una buena herramienta, ¿verdad? Creo que es una buena base y ya teníamos mucho tiempo sin tener una encuesta. Debería de plantearse eso, ¿verdad? Meterse con en línea, estructurar al menos esta parte de ingresos con el INE en los instrumentos que ellos utilizan de recopilación de información, porque sí es clave. Pero bueno, estamos hablando de 29.7 de trabajadores, ¿verdad? En términos numéricos reales, ¿cuántos trabajadores tenemos registrados? Sí, es el dato del ICSE que usan, ¿verdad? Sí, bueno, ahí tenemos diferentes datos de la ENCOVI. Tenemos que, como ahí se puede llegar hasta una desagregación de empleado en empresa privada, que es en donde se aplicaría el salario mínimo. Salía que eran 1.5 millones de personas que estaban empleados de empresa privada asalariados. Ese es el términos estadísticos y técnicos, así se define. Pero serían los que las aplicarían o estarían afectados por la fijación del salario mínimo, también considerando que habrá márgenes ahí que son los que están más cercanos al salario mínimo. Y según registros que tenemos nosotros en el Ministerio de Trabajo a través del informe del empleador, que es una de las obligaciones de los empleadores, es reportar al Ministerio de Trabajo las planillas de trabajo. Ustedes como Ministerio tenemos de Trabajo, 1.5 millones. ¿Cuál es el dato que utilizan? Nosotros utilizamos el del informe del empleador, que es de 1.5 millones. Pero ahí hace falta el sector público. Sí, ahí hay unas consideraciones más de términos legales que tal vez me puede la viceministra profundizar, pero nosotros lo que hemos visto que el Código de Trabajo únicamente dice que la parte que significa de salarios mínimos aplica o varias de las cuestiones del Código de Trabajo rigen únicamente para el sector privado. Entonces, y establece específicamente que para el sector público tiene que haber una discusión, incluso análisis presupuestario para la fijación de salarios. Pero eso es lo que... Sí, pero mire, aquí, ¿cuál es el tema? Aquí es para identificar cuál es el total de población empleada formal que tenemos, que va a dar alrededor de 1.8 más o menos. Sí, si le sumamos el empleado de gobierno, que son 367,000, llegaríamos a 1.8. Bueno, y aquí vamos ya amarrando otras cosas. Bueno, ¿cuántos inspectores generales tenemos ahora actualmente? Actualmente tenemos, bueno, actualmente son 168 inspectores de trabajo. En el año, no voy a anticipar, tratamos de contratar más inspectores, se contrataron 10, pero renunciaron inspectores por retiro voluntario. Entonces, esto es un equivoco, ¿verdad? Porque incrementamos, pero al mismo tiempo disminuimos derivado de esta situación. De estos 168, viceministra, ¿cuántos están en la sede central y cuántos en los departamentos? Déjenme ver, en sede central, voy a verificar. Cuando vengo de los distritos va a ser... Sí, déjenme verificar. Si no, déjenme ver aquí, es que yo tenía un dato, pero es menos actualizado, pero voy a hacer aquí mis números. De estos inspectores de trabajo, si no tengo mal el dato, en la ciudad de Guatemala tenemos 72 inspectores y en la ciudad, sí, y en
resto de los departamentos estamos hablando de 96, si no estoy mal. Pero podría actualizarles el dato. ¿Cuáles son los departamentos que tienen menos de 10 inspectores? Menos de 10 inspectores. Permítanme. Le puedo mencionar uno de ellos, Quiché, por ejemplo. Tenemos ¿Quiché inspectores. cuánto tiene? Actualmente tenemos 3 inspectores. 3 inspectores. 3 inspectores para Quiché. Sí. ¿Luego veterinario? Déjeme verificar. Uno por región, uno para el Chile, uno para el Chile y uno para el Chile. No, Es cada que esos por promedio harían 4 en todos los departamentos, hay departamentos que tienen solo uno. Sí. Tenemos sedes municipales también, que ahí son solo 3 sedes municipales, pero ahí sí es mínimo el Y tiempo. luego tantos que estos 3 de Quiché, pues sí, ya. Solo una ida de Chile ya es cuadrado. Dice que traté de tener el dato acá, pero no lo tengo aquí disponible, Pero pero si con Quiché gusto tiene se lo 3, puedo luego va dar. a tener como 4 máximo, si es que tiene Sí, 4. muy probablemente. Pero tendría que verificarle el dato, no quiero. Pero sí, obviamente, bueno, compartirles que de acuerdo con un estudio que se hizo de ellos dos, ellos propiciaron que, bueno, de acuerdo a un análisis que hicieron, que necesitábamos a nivel nacional 484 inspectores. Nos estarían faltando 312 aproximadamente. ¿Cuál es el salario de un inspector? Ellos ganan 5.000 quetzales, 6.000 quetzales mensuales, porque están por medio de ONSEC, o sea, ellos son personal presupuestado. Esos son 011. Son 011. Todos. Sí, todos son 011. De hecho, como personal 011 Como tengo que jubilar todos ya con 247-011, tengo en la Inspección General de Trabajo, y 62 por 029 y 8 por 031. Sí. Entonces, Los 31 son pilotos. sí, suelen ser regularmente los pilotos y los demás personal, asesores. Exacto. Sí. Ya. Si hablamos de 168 inspectores, ¿con cuántos inspectores ingresaron este año? Si no mal recuerdo, ingresamos con 167. ¿Cuántos? 167 inspectores. O sea que los que contrataron solo fue para suplir. Exactamente. Demasiado. Y tenemos un serio problema porque, por ejemplo, en Quiché hemos estado solicitando la contratación de nuevos inspectores para Quiché, pero las plazas presupuestarias, las vacantes, las están ocupando, y es lo que nosotros estamos regularizando ahorita, porque eso no nos permite volver a ocupar estas oportunidades porque están ocupadas inclusive en otras áreas. Entonces, y de venida es el tema de la actualización de nuestro reglamento orgánico interior, precisamente para ordenar esa parte, porque eso nos ha limitado también el tema de la contratación. Y por parte de la Inspección General del Trabajo ya se hizo el requerimiento de recursos humanos para poder hacer la contratación de los inspectores que nos permitirían cubrir a nivel nacional por lo menos las prioridades que se puedan tener. ¿Cuánto tiempo pasan los inspectores supervisando y cuánto tiempo pasan litigando? Perdón, ¿me podría aclarar la parte de litigando? Litigar es estar en los trámites ante los jueces laborales, haciendo los informes. Bueno, le comento, actualmente la Inspección General de Trabajo, sus inspectores, básicamente su función es administrativa. Ellos van a hacer las inspecciones a los centros de trabajo, luego de sede administrativa hacen las constataciones de acuerdo a lo que les pidieron a los empleadores para que presenten, y luego si amerita una sanción o no, continúa el trámite administrativo. Los inspectores no atienden tema competencia judicial, solamente atienden tema administrativo dentro del Ministerio de Trabajo. Si bien es cierto, el Código de Trabajo establece que la inspección de trabajo es parte en todos los procesos,
Esta parte hoy por hoy no se está haciendo a través de la inspectoría y por eso entendemos que se creó la Dirección de Fomento de la Legalidad Laboral, porque es ahí donde se da el acompañamiento a las personas que demandan y que son de escasos recursos. Porque ese es el cumplimiento de funciones. Como lo dice, el código establece una función y se está dejando de hacer esa función. Diego, ¿no? Sí, como bien dijo, el Código de Trabajo establece que todos los inspectores de trabajo se deben apersonar a los procesos que se inicien respecto a lo laboral. Entonces, si por ejemplo la ley establece que primero se debe cumplir un trámite administrativo en el cual se debe ir a la Dirección de Trabajo a denunciar si hay una violación de los derechos laborales o algún incumplimiento de contrato. Entonces, primero se van a la Dirección Laboral, por lo general ahí no se lleva a ningún acuerdo, porque lo que es la Dirección Laboral es inmediato. Entonces, la mayoría de conflictos laborales que hay terminan yendo a tribunales y por ley se deben de apersonar, pero los inspectores laborales no se apersonan y se tiene conocimiento que únicamente los pocos que se apersonan son a conflictos colectivos que tienen que ver con sindicatos, pero más allá de eso no se apersonan a estos procesos, no les dan seguimiento y por ley deberían de hacerlo. Entonces están cayendo en incumplimiento de funciones. Ellos, al ser funcionarios públicos, al estar contratados bajo el Estado, están no solo, inclusive podrían llegar hasta un abandono de labores y de funciones porque no están cumpliendo para lo que la ley establece que se les contrata. Tal vez ahí, señor diputado, esto es histórico, esto no es de esta administración, inclusive pues habría que considerar esa parte, pero eso no significa... Aquí el tema es... Eso, perdón, pero aquí el tema es corregir lo que se está haciendo mal, no seguir repitiendo. Así es, estamos tratando de corregir y por eso el Reglamento Orgánico Interior va a permitir que ya haya presencia de Inspección General de Trabajo en los juicios que corresponde, porque esto hay que considerar que es a nivel nacional. Y si hoy por hoy los 168 inspectores que tenemos medianamente pueden atender el tema administrativo, es por eso también el incremento de inspectores, para poder atender en un momento dado lo que el código establece. Entonces, nosotros estamos salidos de esta situación y obviamente, como usted bien dijo, hay que corregir. Entonces, y en ese proceso es en el que nosotros estaríamos. Sí, pero para que lo tenga claro, viceministra, que los otros no lo hayan hecho no quiere decir que uno, sabiendo la obligación, no lo haga. Claro, no, eso me queda Es, claro. tal y como se planteaba, es un incumplimiento de deberes por parte de los inspectores, porque el código lo establece. Que se armaron una osadita de litigio, no sé qué, por eso le preguntaba eso, porque ellos tienen que comparecer por obligación y no lo están haciendo. Porque justamente uno ve que es escaso personal el que tiene la inspección y además con salarios bajos. Y ahorita que venga ya el tema yo espero que ya hoy tengan que haberse ajustado ya los incrementos en las pensiones, ¿verdad? Y la gente que ya tenga tiempo se va a ir, ¿verdad? Porque ya la gente no abandona porque tenía pensiones muy bajas, ¿verdad? Pero ahora ya se va a ver esto. De esos 6,000 quetzales que gana un inspector, ¿cuánto es salario mensual? ¿Cuántos es de bonificación? ¿O solo tienen los 250? ¿Y cómo está integrado el salario de un inspector? Bueno, no tengo ese dato en mente. Sobre el tema que venía, ¿verdad, señor diputado? Tengo datos generales únicamente en el tema de inspectores, personal 029, presupuesto inclusive del ministerio, pero a detalle, si usted necesita ese dato, con mucho gusto se lo puedo hacer llegar. Por favor, vean, tenemos otros temas ahí por esta cuestión de lo de la inspección. ¿Cómo está el tema de la escuela de inspectores? ¿Cómo está funcionando? Bueno, la escuela fue creada el año pasado por acuerdo ministerial.
y pues nosotros hemos tratado de llevar a cabo las capacitaciones, utilizar el inmueble como corresponde para los fines que fue creado. Entendemos que el acuerdo ministerial pues ¿Dónde está el inmueble de la escuela de inspectores? está en la zona 9, zona 10, ¿está ahí? No, está en la zona 10. Dime, Está en la que zona le den 10. la dirección y me la dan. ¿La dirección de la escuela? ¿Cuántas capacitaciones promedio ha recibido cada inspector este año? Porque esa sede nos está usando. ¿Manda? Esa sede nos está usando. Tal vez nos estaba usando, pero nosotros sí hemos tratado de darle el uso que corresponde para poder cumplir con los fines para la que la crearon, ¿verdad? Entonces, tendría que establecer las capacitaciones. Sí hemos tenido capacitaciones mensuales. Inclusive nos han visitado de manera, tuvimos una visita internacional, por ejemplo, para poderlos capacitar con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hemos coincidido en capacitarlos también. Y sí se han llevado capacitaciones dentro del inmueble, pero también, si me lo permite, trasladarle la información de las capacitaciones. Sí. Dime la ubicación. Se lo digo porque lo que nos dicen es que está bien equipadita la escuela. ¿Cuánto costó esa escuela? Le doy la dirección, señor diputado. Sí. Es Segunda Avenida, 3-10, zona 10, Guatemala. Este es ahí por el Ministerio de Educación. Sí, ahí está. Sí, bueno, me dicen que está bastante equipada, que y no se usa. Viceversa lo que pasa con la inspectoría, como tal, que hay equipo obsoleto. ¿Cuánto costó equipar esa escuela? No tengo un dato en mente, señor diputado, pero lo puedo hacer. ¿El inmueble es propiedad del ministerio? No, es o sea, arrendado. ¿Cuál es el costo que estamos pagando por ese inmueble? Si no mal recuerdo, son 33,000 quetzales. 33,000 quetzales. ¿Y Si cuánto? no mal recuerdo. ¿El ministerio invirtió algún dinero en remodelación? Que Esto yo no tenga debe haber sido conocimiento, de esta administración, no, sino. pero podríamos verificar también esa información. ¿Por qué no han contratado más inspectores ese mes? A usted le toca esa parte de andar viendo que contraten la gente. Bueno, se han hecho las solicitudes, pero por ese mismo desorden que le comentó administrativo que se encontró en función de las partidas presupuestarias y las plazas vacantes que están ocupadas por otras personas, inclusive de otras áreas, es que se ha limitado este tema, y por eso es la importancia de que sea aprobado nuestro nuevo reglamento orgánico interior, porque eso va a permitir ordenar este tema y a habilitar la posibilidad de las contrataciones de más inspectores. Aunado a ello que obviamente el presupuesto tiene que ver mucho en este tema. Tenemos un presupuesto de más de 1.800 millones en este momento que se está ejecutando, pero una muy buena parte, un buen porcentaje va para el programa del adulto mayor, y la parte sustantiva se queda con una diferencia. Entonces hay que considerar que cuando se contrata personal no solo se piensa en el tema salarial y el tema de las prestaciones y lo que esto conlleva, sino que paralelo lleva el equipamiento, los bienes que va a utilizar, computadoras, escritorios, entonces que también pues conlleva un costo. Sin embargo, nosotros consideramos que podemos superar esto, obviamente, para poder incrementar, pero hay una parte que corresponde a la inspección general en cuanto a la dotación de mobiliario y equipo con presupuesto, y la otra parte corresponde a recursos humanos para la contratación versal. ¿Cuál es el trámite para la creación de una plaza en el Ministerio de Trabajo? Bueno,
entendería que es a través de recursos humanos, se hace el requerimiento y se hace la convocatoria pública para poder proceder a la contratación, obviamente llenando los requisitos respectivos. Posteriormente se trasladaría a la oficina, en este caso presupuestado, ¿verdad?, a la Oficina Nacional de Servicio Civil, para que se proceda a crear la partida presupuestaria. Pasan por un proceso dentro de la oficina y luego ellos nos trasladan qué personas de las que se propusieron son elegibles o no, y posteriormente ya pasan un proceso interno para poder nosotros también tomar una decisión dentro de estos elegibles, quiénes son los más elegibles. ¿Cuántas convocatorias se han hecho en el año para contratar inspectores? Si no mal recuerdo, tenemos entre 3 y 4 convocatorias. Que fue lo que permitió contratar, hasta donde tengo entendido, a los 10 inspectores que se incrementaron este año. Pero se fueron 9 y contrataron 10. Sí. ¿Cuántos tienen planificado contratar el próximo año? Pues nosotros, nuestra prioridad es esto, y si nosotros pudiéramos contratar los 312 para complementar los 484, y hay la oportunidad de hacerlo en ¿Y va el eso en la sí. propuesta de presupuesto? No va. Tendría que haber ido dentro de la propuesta de No va. presupuesto. Aquí se está discutiendo el presupuesto, nosotros ya lo vimos y no va. La inspección de trabajo para el próximo año va a seguir teniendo las mismas capacidades que tiene ahorita. Si es un trabajador por cada 10.700, un inspector por cada 10.700 trabajadores, Sí, porque este teniendo proyecto malos de salarios recursos los humanos. inspectores. Mire, hay muchas denuncias de cobros a empleadores. ¿Ustedes tienen algún régimen de control? Sí, efectivamente, parte de lo que el Ministerio ha estado promoviendo es la oficina de probidad para que las personas se acerquen y hagan sus denuncias, y me permito en este espacio, ¿verdad?, invitar a quienes nos escuchan a que si están siendo objeto de este tipo de prácticas, de malas prácticas que obviamente riñen con la ley, pues se acerquen al Ministerio de Trabajo y presenten sus denuncias ante la oficina de probidad, que dicho sea de paso, pues esta administración que le amplió facultades, se le ha fortalecido, y a diferencia de lo que nosotros encontramos dentro de esta oficina, ¿verdad?, para que puedan realmente encontrarse estos focos de corrupción y poderlos combatir. ¿Cuántas denuncias han tenido de esto? ¿Hay algún teléfono, alguna línea para denunciar? Porque mire, con esos salarios de 6.000 quetzales, lo que se promueve es eso, que se corrompa el inspector en su trabajo. Y por eso nosotros, a través de estos manuales de puestos queremos superar esos salarios, porque estamos conscientes de eso, si lo disfrutamos. Y pues todo a futuro, viceministra, lleva un año. Yo creo que sí, viceministra, mire, yo creo que la preocupación nuestra es a partir de que realmente la institución, el Ministerio de Trabajo, funcione como tal. El reflejo de la mala situación de los trabajadores y trabajadoras es el Ministerio de Trabajo. Ahí es donde están los peores salarios de la administración pública, es donde se ha reducido a lo mínimo el tema del accionar, en este caso del Ministerio de Trabajo. Y eso finalmente lo que hace es venir a generar un ciclo de vulneración de derechos laborales casi de forma permanente, y una serie de acciones donde se han visto realmente mal, en algunos casos, los inspectores y las inspectoras. Digamos, yo en esta administración ya he tenido algunos casos donde incluso el inspector anterior debió ir él a uno de los departamentos para notificar prevenciones. Imagínense eso. Y otros casos como el de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde el rector, en este caso Walter Majadero, no dejó entrar a los inspectores a la rectoría para que pudieran hacer su trabajo, y no han puesto ustedes las denuncias y tampoco las sanciones. Entonces, uno es que ustedes también se han dejado
mangonear en algunos casos, lo digo con todo respeto, viceministro, en el sentido de que pareciera ser que hay ciertos temores con algunos actores en este sentido. Entonces eso también irrespeta y no le da su papel que tienen los inspectores en este caso, y que tienen un papel importante para el resguardo de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en el país. Yo le ponía como ejemplo el tema de las fincas, pero aquí en el área rural le podría poner el tema de las maquilas, le podría poner como ejemplo el tema de las empresas de seguridad, y una serie de situaciones. En la Universidad de San Carlos le podría poner el ejemplo de los misceláneos, que le llaman ahí, que llevan 6 meses sin firmar contrato. Y eso implica sin tener salario, y eso implica no tener seguridad social en muchos de los casos hoy por hoy. Entonces, bueno, estamos en un Ministerio de Trabajo fuerte, garante de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, pero también estamos un Ministerio de Trabajo fuerte para en algún momento decir, hay que parar, relacionado con el tema de solo el gobierno anterior, para que sepas, solo en el MIDES dejó 17 sindicatos en conformación. A eso también hay que ponerle ya algún nivel de observancia por parte del ministerio. Imagínense, 17, solo en una institución, en este caso. Entonces, todo este tipo de situaciones no es vulnerar derechos laborales, pero sí es finalmente tener un Ministerio de Trabajo que pueda tener los suficientes dientes para poder, en este caso, poder cumplir su función y poder decir sí y poder decir no, cuando en el marco de la legalidad lo permita y los obligue en este sentido, señora viceministra. Y yo solo quería preguntarle también cuáles son los requisitos para que alguien sea inspector en este caso. Pero con los salarios tampoco creo que puedan requerir que tenga un perfil alto, no sé. ¿Cuáles son los requisitos para inspector? Bueno, tal vez, si me permite, antes de para que no se me vaya la idea de lo que quiero comentarle, nosotros encontramos un Ministerio de Trabajo pues bastante deteriorado en temas de procesos. En este y en otros espacios me he permitido indicar que nosotros estamos tratando de hacer una gestión por procesos, que si se va a crear, por ejemplo, una escuela de inspectores, tenga línea base, tenga indicadores, tenga forma de evaluarse, algo que nosotros no encontramos y que estamos tratando de levantar desde los espacios que nosotros tenemos hoy por hoy. Para poder hacer inspecciones, por ejemplo, los operativos salen desde acá, o sea, la programación anual, y sin embargo se programaban, por ejemplo, operativos de maquila a nivel nacional, y Quiché, por ejemplo, no tiene maquilas. Entonces, y ese es un plan operativo que nosotros estamos ejecutando ahorita. Obviamente la oportunidad que nosotros tenemos es de ahorita para el otro año, porque esto ya es parte de lo que nosotros conocemos. Entonces, pero obviamente con ese nivel de procesos que estamos gestionando. Y precisamente muy debilitada la institución, inclusive dentro del relacionamiento del propio ¿Cuáles son los personal. requisitos? Y bueno, con respecto a los requisitos para ser inspector, obviamente, pues hasta donde tengo conocimiento, son estudiantes de Derecho o de otras que puedan optar, obviamente. Eso es lo que recuerdo ahorita, pero no tengo con exactitud del dato. Con gusto se lo puedo remitir. Algo que sí le voy a pedir, señora viceministra, porque la inspectora no me lo ha mandado. Entonces lo voy a pedir a usted, necesito que me lo mande para hoy en la tarde, porque ya lo deberían de haber hecho. Si no lo hicieron, es un incumplimiento de deberes y un irrespeto que ustedes mismos están permitiendo. Necesito las denuncias penales y de las sanciones en contra de la gente de la rectoría de la Universidad de San Carlos por el tema de no haberlos dejado entrar a hacer el tema del trabajo de la inspección. Es que hay que poner precedentes, viceministro. Si no se ponen precedentes, les van a seguir pasando por encima y cualquiera se va a poner ahí. Primero preguntar, ¿hubo denuncias de parte de la Inspección General de Trabajo ante las anomalías? Tengo entendido que se levantaron las sanciones correspondientes. Ahora, las denuncias per se, eso sí no podría darle ahorita con certeza el dato. Pero mándemelas entonces para hoy en la tarde, tanto las sanciones como las denuncias que se hayan interpuesto en este caso, porque no se pueden seguir dejando que les hagan así en la cara, y no tener ningún nivel de reacción en este sentido.
Porque no somos los únicos que les ha pasado también. O sea, como todos se dejan que les hagan eso, ya se lo hicieron a la Contraloría, se lo hicieron a ustedes. Bueno, el PDH porque se ha prestado para ese tipo de juegos y pues estamos pidiendo que se cite a la Comisión de Derechos Humanos y a partir de ahí abrir el expediente de lo que siga en adelante. Pero eso sí es importante, señora viceministra, para sentar precedentes. ¿Contra quién van las denuncias? ¿Y contra quién van las sanciones de la acusada? Pues tendría que ir en contra del empleador, en este caso la Universidad de San Carlos de Guatemala, entendería yo que sería la máxima autoridad. No, la universidad, la institución. Exactamente, está el Consejo Superior Universitario y el rector. Pero por eso, yo quiero saber a quién se está sancionando. Tendría que verificar a quién están sancionando en este momento porque no tengo ese dato, señor. Entonces, mándelo a pedir porque que se lo envíen electrónicamente, así se lo deja de una vez al diputado, porque nosotros estamos sobre ese tema de la universidad. Y el otro tema, regresando a lo de la Inspección General de Trabajo, no tienen 168 inspectores. Con esos salarios estamos hablando de una planilla de 1 millón de quetzales mensuales. ¿Por qué no se incrementa la capacidad de la inspección? ¿Por qué no la han incrementado? Y lo que necesitan son incrementarla a 3 millones mensuales. ¿Cuántos salarios recibe un inspector mensualmente, anualmente? ¿14, 15, 16? ¿Cuántos son? 14 salarios, 15 salarios, junto de las prestaciones laborales. Serían 15 millones actualmente. ¿Por qué no lo han hecho? Me he permitido exponer en esta mesa que tenemos limitaciones en cuanto a las partidas presupuestarias. El desorden que hay en función de que no podemos utilizar, por ejemplo, en Suché, si habían 10 inspectores, por ejemplo, en su momento dispusieron de 7 partidas presupuestarias que están en otras áreas y obviamente se tienen que Pero es que mire, viceministra, ¿cuál es el problema con nosotros acá? Acá le aumentaron 14.151 millones al presupuesto de ingresos y egresos para este año. Y con 30 millones más que ustedes hubieran tenido para la Inspección General de Trabajo, tendríamos los 450 inspectores que necesita el país promedio. ¿Y entonces por qué no se hace? 14.100, no, prefirieron darle 2.400 millones a los corruptos consejos de desarrollo que ya andan haciendo leyes para que ejecuten para que no les quiten el dinero, para que lo ejecuten rápido, para que los alcaldes puedan gastar a manos llenas, y el partido gobierno bueno, ahora apareció una nota de prensa diciendo que están cobrando a los gobernadores. El partido gobierno totalmente de acuerdo con esa agenda de corrupción que se está implementando en el Congreso. La gente muy poco ha visto de esto, pero venimos con una agenda de corrupción en el Congreso de la República con una serie de iniciativas de ley que lo que conllevan es fomentar clientelismo político, la corrupción a través de la obra pública y a través de contratos nocivos. De ahí alrededor de 3-4 leyes, nosotros nos vamos a pronunciar en torno a eso, porque el partido de gobierno, en este caso Semilla, en aquiescencia total. Ley de consejos de desarrollo, ley de municipalidades, engavetaron ayer nuevamente la ley de competencia, la de babosada esa del dragado, la ampliación esta presupuestaria, 2.400 millones para consejos de desarrollo que llevan un 20% de ejecución es decir, y a ustedes no les pueden dar 30 millones para terminar de contratar a la gente. Esa es la dicotomía. Ustedes van el gobierno es un barco, ustedes tienen un camarote, pero ¿por qué no les apoya el organismo central en eso? O el gobierno, la presidencia en ese requerimiento del Ministerio de Finanzas. Hay un montón de dinero que se va a dejar de ejecutar en el Ministerio de Comunicaciones. Pero si ustedes tampoco han hecho mayores convocatorias de inspección general, 10 personas han contratado en lo que va del año y se jubilaron 9.
se retiraron 9, entonces suma 0. En este caso, viceministra, hay un plan, hay una ya de estructura del Ministerio de Trabajo. Es que, mire, yo lo que he ido percibiendo es que de una u otra forma no ha habido ni siquiera un cambio de los planes que dejó amarrado el gobierno anterior o el ministro de Trabajo anterior, digamos, seguimos bajo esa dinámica de lo que dejaron y no necesariamente lo que dejaron es bueno. Entonces aquí el tema es de cuando ustedes entraron era hacer un corte, evaluar y denunciar lo que estuviera mal y de ahí en adelante plantearse cuál era la visión de el Ministerio de Trabajo como tal, desde la ministra, viceministros hasta los directores, inspectores y todo lo que hay, dado que incluso la señora ministra actual tiene mucha experiencia relacionada con temas de derechos humanos y derechos laborales a partir del cargo de procuradora adjunta que tuvo en la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero creo que no se ha entendido la dinámica y se mantiene todavía, digamos, mucho de los planes y programas del gobierno anterior. El Ministerio de Trabajo es uno de los ministerios que no ha denunciado ni un solo hecho ilícito, a pesar que hay varios que hay que estar documentando ya. En el programa del adulto mayor hay muchas cosas que hay que revisar. En el tema de la compra de los vehículos hay muchas cosas que tienen que revisar. En el tema propio de cómo funcionó ese Ministerio de Trabajo en la administración pasada, hay muchas cosas que deben de ser denunciadas, que deben de documentarse. Pero hasta ahora no hemos visto ni una sola, ni siquiera denuncia, pero tampoco hemos visto como un cambio de la política que se traía del gobierno anterior. Entonces, señora viceministra, hay un plan ya por lo menos visualizado, en discusión. Hay alguna propuesta de reglamento orgánico interno que permita también finalmente tapar todas esas lagunas que existen. ¿Qué va a pasar con el Ministerio de Trabajo en este gobierno? Porque ahorita es la oportunidad que se tiene realmente para dejar un Ministerio de Trabajo fuerte, efectivo, y que estos 168 inspectores pasen a hacer muchos más, sobre todo en los departamentos, aquí a nivel nacional, para la verificación realmente de que no se estén vulnerando los derechos humanos y los derechos laborales, pero además que no se promueva la corrupción a partir de esa desigualdad salarial que existe en este sentido. Entonces, ¿hay algún plan? Porque igual lo vamos a volver a citar para discutir qué va a pasar con el Ministerio de Trabajo en este sentido. Nosotros somos integrantes de la Comisión de Trabajo, hemos tenido la oportunidad de escuchar a la señora ministra y a otros viceministros, pero no se ve por dónde haya una línea de acción estratégica de cambio, de relanzamiento del Ministerio de Trabajo, y eso es preocupante para un país donde hay altas vulneraciones de derechos humanos, pero también hay una alta situación de privilegios que no se le han puesto un alto a partir de no tener un Ministerio de Trabajo fuerte que venga y ponga las reglas claras para todos y todas. ¿Qué podemos esperar, señora ministra, del Ministerio de Trabajo? Liderado por la señora ministra, sí se está trabajando en el plan estratégico de acuerdo con las prioridades del ministerio. Y en cuanto al reglamento orgánico interior, actualmente tengo entendido se encuentra en la Procuraduría General de la Nación, ya para el dictamen como corresponde, para poder sanear esa parte de poder organizar. Y pues obviamente hay prioridades, la Inspección General de Trabajo, el programa del adulto mayor, dentro de otras el tema de los que se tienen estratégicamente, y sí se está trabajando ya en un plan para poder tener también una data, porque nosotros no encontramos datos, o sea, que pudieran permitirnos la toma de decisiones, y al más alto nivel es más complicado todavía. Entonces se está haciendo ese esfuerzo para poder realmente contar con elementos y poder dar los pasos que corresponden en cuanto ya inicie, pues obviamente el otro año, ¿verdad? Porque es más un sistema integrado de sistemas como tal, que es una forma de cerrar la brecha a la corrupción, por ejemplo. No se tenían, se encontraron sistemas diluidos de diferente forma, y ahorita pues estamos trabajando arduamente en esa integralidad a través de la Dirección de Informática para poder enlazar todos estos sistemas
y poder dar respuesta como corresponde, porque entre tanto y cuanto no se cuente con datos para poder tomar decisiones, que es lo que estamos ahorita levantando, es muy complicado llegar hasta ese nivel como usted me lo está solicitando, pero sí es el propósito y el objetivo de la señora ministra, a través de los viceministros y de sus directores y de todo el personal que integra el MISBRAV, hacer estos cambios. Sabemos cuáles son retos y desafíos que tenemos que enfrentar. Vea, viceministra, todo es a futuro, ¿verdad? Ya se les fue el 25% del tiempo y entonces hay que tener en cuenta eso. Pero bien, en conclusión, la canasta básica actualmente tiene un costo de 4.300 quetzales promedio por hogar y el salario mínimo actualmente es de 3.600 quetzales, es decir que un salario mínimo no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica de un hogar guatemalteco. Nos preocupa que ahorita que se está discutiendo el salario mínimo, la propuesta del sector empleador es subirle al departamento, a los trabajadores formales del departamento de Guatemala, 3 quetzales con 71 quetzales de incremento diario. Y en el área rural, es decir, todo el resto del departamento, porque así lo tiene en la circunscripción 2, todo el resto de departamentos, lo que se le incrementaría es unos 70 diarios. Esa es la propuesta del sector empleador para el salario mínimo 2025. El gobierno está proponiendo que sea del 10% y el sector trabajador, la representación del sector trabajador está proponiendo que se promedie alrededor de 6.000 quetzales plata ahí en todos los salarios. Nosotros, viceministra, como miembros de la bancada Voz, como mínimo esperaríamos que el gobierno cierre la brecha entre salario mínimo y canasta básica alimenticia. Es decir, no deberían de existir salarios mínimos menores al costo de la canasta básica alimenticia. Eso implica un incremento de alrededor de un 18% en una sola grada, que sería como lo más justo para los trabajadores, lo más justo para la gente, lo más justo para el pueblo, porque el costo de la vida es muy alto en este momento y es importante que se generen ese tipo de acciones. Entonces la propuesta es que se cierre la brecha, que el salario mínimo se incremente al costo de la canasta básica por hogar, no ese costo de la canasta básica per cápita, que es una fórmula que se ideó el INE y las mafias que han operado en el INE, y ese debería de ser el gran regalo del presidente Arévalo a los trabajadores guatemaltecos, como un reconocimiento. Entonces dice, no es regalo porque se lo merece el trabajador, pero debería de ser la gran noticia de fin de año que el presidente de la República le dé a los trabajadores. Lo que está planteando es simple y sencillamente un incremento que no va a llenar las expectativas ni de los trabajadores ni de la población. Nos parece que es muy bajo el incremento que el gobierno está planteando, no digamos el sector empleador, es decir, es una miseria lo que se plantea, 3 quetzales con 70 quetzales de incremento diario, 1.70 en el resto de los departamentos del país, nos parece realmente hasta un insulto a la inteligencia. Les exigimos, y nosotros vamos a estar planteando, el gobierno debería de ser coherente, debería ser consciente con esa brecha que existe entre los ingresos y el costo de la canasta básica. Esto sin hablar de la canasta básica. Ese es el mensaje, ministra, viceministra, trasládelo y esperamos que el gobierno realmente reflexione sobre cuál es su papel en este momento, o si se va a allanar, como lo han hecho los últimos 3 gobiernos, a los intereses del sector empleador, y entonces lo que va a hacer es un wishy-washy con una propuesta mínima de incremento al salario mínimo para el 2020.